Capítulo 3. El libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a leer del verso 12 al 14 y explicaremos algunos detalles, algunos puntos aquí. Iremos relacionando con algunos textos bíblicos, porque es la importancia de retener lo que estamos recibiendo, de no perder. Tú tienes que retener la oración, no perder la oración. Tú tienes que retener el ayuno, no perderlo. El ayunar. Amén. Si nosotros comenzamos a perder eso, no estamos reteniendo lo que estamos recibiendo. Retener la palabra, que esa palabra no se diluya como agua entre los dedos, sino que esa palabra venga al Espíritu y more en el Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, escuche, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y ahora el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Dar un aplauso al que vive y toma tu asiento. Amén. Aplauda. Toma tu asiento. El Señor hablaba a mi espíritu de retener. Yo meditaba durante este día mientras trabajaba, ya venía meditando en la palabra del Señor. Y el Señor me hablaba de que como iglesia debemos de retener todo lo que estamos recibiendo. Hoy en día hay muchos creyentes que pierden esto. Están perdiendo el disfrute con Dios porque no lo están reteniendo, no lo están valorando, no lo están amando, no lo están cuidando. Entonces, yo quiero explicarte algo importante que el apóstol Pablo habla en esta carta de los Hebreos, y habla acerca de que prestemos atención en el versículo, por ejemplo, 7, que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo habla, que oigamos la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es tremendo porque el libro de Apocalipsis concluye cuando el Señor habla a la iglesia, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él termina concluyendo, hablando y diciendo: el que tiene oído, oiga. O sea que quiere decir, presten atención, oigan esto atentamente, lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Cuando uno pasa desapercibido las palabras de lo que habla el Señor y lo que habla el Espíritu, estamos teniendo en poco la palabra del Señor. Es decir, cuando Dios nos habla acerca de ciertas cosas que abandonar, es ahí donde nosotros tenemos que aplicar esa palabra y ponerla en obra, en abandonar las cosas que el Señor nos está pidiendo. Porque no te está hablando el pastor o el profeta o el apóstol, te está hablando el Señor a través de ese servidor que habla la palabra de Cristo. ¿Cuándo dice amén? Entonces escuche lo que le dice el Señor, porque habla de una promesa. Entonces le habla atentamente que ellos oyeran la voz del Señor, que estén atentos, que abran sus oídos para oír. Y le habla acerca de que no endurezcan el corazón, como le pasó al pueblo de Israel, que provocaron a Dios en el desierto, y como ayer también hablamos un poco, lo tentaron tantas veces
Entonces, para el Señor eso fue un gran disgusto. Miren que dice el verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Qué pasa cuando un creyente no abre el corazón a la palabra del Señor? Y tiende solamente a oír, pero no a practicar y a no vivir. Para el Señor es un gran disgusto la vida de ese creyente. Porque el corazón está duro, el corazón está insensible, el corazón está cerrado, el corazón no está abierto a la palabra, al ministrar, al fluir del movimiento espiritual que la iglesia se está moviendo en ese ámbito de gloria. Entonces, dice el Señor que hubo un gran disgusto en el corazón del Señor contra esa generación, porque su corazón como estaba duro. ¿Qué pasó con ellos? Conmigo lo tentaron al Señor. Le pedían señales continuamente al Señor, que el Señor hiciera las cosas, provocaban al Señor y sobre todas las cosas siempre tenían la tendencia de volver atrás. El corazón duro, el corazón que no se abre a la administración, a la palabra, tiene la tendencia de volver atrás, de recaer en las cosas viejas, de volver a los pecados antiguos, de volver a la murmuración, de volver al chisme, de volver a mirar cosas prohibidas, de que sus ojos sean seducidos con cosas a las cuales te va a traer destrucción. Pero cuando nosotros comenzamos a ser sensibles a la palabra, como dice, oigan atentamente, oigan la voz del Espíritu Santo que está hablando. Y no endurezcan vuestros corazones. Ellos no pudieron retener, ellos no pudieron amar o cuidar lo que el Señor quería hacer con el pueblo. Que han dejado guiar por sus emociones, se han dejado guiar por sus instintos, se han dejado guiar por su intuición. Pero nunca me han conocido en realidad, dijo Dios. Entonces, amén. Levanta tu mano porque yo quiero liberar esta palabra que antes que termine este año, el Señor va a comenzar en este tiempo, en aquellos corazones que están dispuestos. El Señor se va a revelar mucho más de lo cual tú nunca te has imaginado, de lo cual estás experimentando mucho más. Si realmente tu corazón está abierto para que Él se revele más a ti. Shabakanda Kabakaya. La Biblia dice, escuche, andando, vagando en su corazón. Y no han conocido mi camino. Por tanto, escuche, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que llevó al pueblo que el Señor haga? Que no entraran ¿dónde? En el reposo. Que era el reposo de la tierra prometida. ¿Qué es el reposo ahora para nosotros? ¿Qué es el reposo? El reposo es Cristo, porque Él es mi descanso, Él es mi reposo. Yo ahora descanso en el reposo en Él. Dios le dijo, juré en mi ira que ustedes no entrarán en mi reposo, que ustedes no van a entrar a la tierra. Yo no les voy a dar la promesa, yo no voy a darle lo que les prometí, por cuanto ustedes no me fueron fieles a mí, por cuanto ustedes nunca me conocieron a mí, sino ustedes quedarán exentos de esta promesa, no van a entrar en mi reposo, porque nunca han conocido al Señor. Por eso la Biblia dice que en el tiempo cuando nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo, muchos dirán, hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho milagros en tu nombre, hemos hecho muchas cosas en tu nombre, pero ¿qué le dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os he conocido. Y lo más importante, es bueno tener los dones de recibir, pero lo más importante es que Cristo nos conozca y que nosotros conozcamos a Cristo. Eso es lo más importante, ser conocidos por Él. Que Él nos conozca a nosotros y nosotros le podamos conocer a Él. Y esto solamente va a poder acontecer mediante la unión, mediante la comunión, mediante la búsqueda, mediante la entrega, mediante la comunión.
cuando comienza a contar esto, no es una simple historia, no es simplemente de su padre, no. Oigan lo que el Espíritu Santo quiere hablarles ahora a ustedes. Y les trae a memoria la historia de la nación de Israel. A los mismos judíos que creyeron en Cristo, a los gentiles que estaban siendo predicados, y le quiere decir, parafraseando para que entiendan, aún el pueblo escogido de Dios, la nación que Dios escogió, no entró a la tierra, aunque eran escogidos por Dios, aunque hubiesen sido elegidos por Dios, pero no pudieron entrar por la dureza de su corazón. ¿Qué tiene que ver esto que estamos enseñando con retener? Algo muy importante. Porque esto es retener lo que el Espíritu Santo nos está hablando, atesorarlo y guardarlo y ponerlo en práctica y en obra en nuestra vida, para que esa palabra quede retenida, quede guardada, y esa palabra a través de nuestro espíritu, a la cual va la palabra, nuestro espíritu comienza a fortalecernos, a decirnos: Señor, yo no voy a ser como el pueblo de Israel, no voy a endurecer mi corazón ante la palabra, voy a estar presto a oír tu voz, porque si estoy presto a oír tu voz, obediente a tu voz, tengo la seguridad de entrar en el reposo, tengo la seguridad de que las promesas son sí, amén, en tu nombre, tengo la seguridad de que las cosas sobrenaturales y espirituales vendrán sobre mi vida, porque estas palabras las retengo en mi espíritu. Acaba de venir. Amén. Por eso, escuche, le dice: hermanos, mirad, dice Pablo, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, incrédulo. Muchas veces el pueblo cristiano vive en incredulidad. Muchas veces la incredulidad viene a la vida de los cristianos cuando Dios habla algo y pasa el tiempo y parece que no se cumple. A veces viene la duda, viene la incredulidad, ¿y será que Dios lo va a hacer? ¿Y será que Dios va a usarme? ¿Y será que Dios tiene esto conmigo? Y cuando uno comienza a hacerse esa pregunta, está siendo una persona incrédula ante Dios. Si Dios lo dijo y tú estás firme y tú estás obediente y tú estás buscando creer al Señor, que el Señor lo va a hacer en su tiempo. Si Dios dijo que iba a hacer algo en tu vida, creer al Señor, no dudes o no seas incrédulo. Dice la incredulidad, escuche, porque hay gente que no se sana muchas veces por la incredulidad. Porque hay gente, cuando decimos el Señor te sana, la gente duda. La incredulidad te visita, la duda te visita. Jesús en una aldea no pudo hacer milagros, y no era porque Jesús no tenía el poder para sanar, no, era porque había tanta incredulidad en la gente que la gente no pudo recibir los milagros. Y mire, si el Hijo de Dios, si Dios mismo no pudo hacer milagros, y no es porque no podía hacer milagros, Él, si hubiese querido, hubiese hecho milagros, pero fue condicionado por la incredulidad de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces diga que está a tu lado: cree, no dudes, no seas incrédulo, cree lo que el Señor nos habló, lo que la palabra nos habla, cree, porque así va a pasar. Entonces le está diciendo Pablo a la iglesia a la cual está escribiendo esta carta, le está diciendo a los hebreos que en medio de ustedes, hermanos, no haya nadie de corazón malo e incrédulo. Amén. Gloria a Dios. Para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Amén. Que no haya corazones así. Amén. Porque eso puede llevar a que apartarte del Dios vivo. El apartarte de Dios no significa que te vayas de la iglesia. Puedes estar en la iglesia y apartado. Puedes estar sentado en la banca y estar lejos de Dios, porque no estás tú cerca de Él, y Él no se acerca a ti porque tú no te acercas a Él. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cómo se acerca Dios a nosotros? Cuando nos acercamos a Él.
¿Qué dice el libro de Salmos que hemos predicado hace unos días acá? Cercano está Dios a los quebrantados ¿de qué? De corazón. ¿Cuánto dicen amén? Entonces uno puede estar en la iglesia creyendo que está cerca de Dios y está lejos de Él. Y el que está a tu lado, yo no quiero estar lejos de Dios. Yo quiero estar bien cerca de Él. Y que Él esté bien cerca de mí. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios le está hablando a la iglesia. Le está hablando a este pueblo. Y le está diciendo que no haya en medio de la congregación personas con corazones de esta manera. Corazones incrédulos. A veces, muchas veces hay personas que el Señor le habla por palabras, por profecías, y hasta algunos dudan. No creen. ¿Será que? O el pastor me lo dice porque me conoce. Porque yo hablé con él. Y hasta duda. Y eso impide que Dios pueda obrar en tu vida también. Eso impide que Dios pueda hacer lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Amén. No estoy hablando que cualquier pastor te va a venir a profetizar, tú sabes de qué fuente estás recibiendo. Amén. Tú sabes quiénes son las fuentes que están transmitiendo el mensaje, que bebemos de esa fuente para transmitir el mensaje del Señor. Amén. Y nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que creer y ser personas que retengamos cada palabra, la guardemos. ¿Cuándo dice amén a eso? La palabra retener, amén. ¿Qué significa? Significa esto, impedir que algo salga, se mueva o sea eliminado o desaparezca de uno. Nosotros no tenemos que permitir que la palabra sea eliminada, sea robada, sea quitada, como por ejemplo la parábola del sembrador. Si la palabra cae en buena tierra, dará fruto. Pero si la semilla cae en caminos, fuera del camino, o si la semilla cae entre pedregales, o la semilla cae entre espinos, será ahogada, será quitada por las aves. Entonces la palabra tiene que caer en buena tierra para que dé fruto. ¿Y cómo se prepara esa tierra? Esa tierra se prepara, esa tierra representa el corazón, esa tierra representa el espíritu humano, donde el Espíritu Santo es la palabra, es la semilla que viene a entrar en esa tierra, y cuando cae en esa tierra, esa semilla comienza a germinar y comienza a brotar y comienza a dar fruto en la vida de ese creyente. ¡Apláudale! ¡La fue hombre! Que ninguno de vosotros endurezca, escuche, por el engaño del pecado. Mira que está a tu lado, que no seas engañado. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muchas veces los predicadores hablan de pecados y muchas veces la mente humana ya lo relaciona con pecados carnales, con el cuerpo. Pero no es simplemente el pecado con el cuerpo, es con la mente. También que pecamos, que el creyente peca. Entonces el pecado de la persona, claramente que la incredulidad es un pecado, y la incredulidad te ha engañado a que tú no puedas percibir y ver que lo que el Señor te habló se va a cumplir. Entonces la incredulidad actúa como un pecado. Ese pecado de incredulidad impide que el corazón se endurezca y no podamos recibir la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces por eso Pablo le habla claramente: no se dejen engañar. Esta dureza es por el engaño del pecado. Como por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de hoy en día en la iglesia.
Una persona que recibe una exhortación, una palabra que lo confronte al cambio, si esa persona no lo recibe, está endureciendo su corazón a la palabra. Amén. Y dice, por ejemplo, o una profecía que te exhorta y dice, no, yo no recibo esa profecía. Entonces esa palabra que tú no recibes, que viene de Dios, te endureció el corazón, no la recibiste. Entonces el pecado te está engañando. Tu corazón se está endureciendo. Entonces, amén. Amén. Entonces Pablo le habla claramente, no permitan que la incredulidad, que el engaño del pecado los vuelva duros. No permitan que las palabras que están recibiendo de parte del Señor, aunque sean fuertes, hagan que su vida con Cristo no sea una vida en la cual Cristo quiera glorificarse a través de ustedes. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo habla antes, escuche, exhortados los unos hacia los otros. Cada día, entre tanto que dice, hoy, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, ¿no? Debemos como exhortar. La palabra exhortar es animar. Animarnos los unos a los otros, hermano. Vamos, hermano, no te detengas. Vamos, hermano, no te quedes. Vamos, hermano, no permita que la tentación de tu carne te predomine y te haga caer. No. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás haciendo? No. Con amor, claramente. Es con amor. No lo juzgue. Póngase del lado del acusado, porque muchas veces los creyentes se levantan con el dedo señalador. Y eso no está bien. La palabra nos juzga. Nosotros como humanos no estamos para juzgar, pero la palabra nos está juzgando, la palabra nos confronta. Sí, tenemos la facultad de juzgar, pero si realmente nosotros estamos en el orden establecido por Dios y haciendo las cosas correctas que Dios le agrada. Amén. Gloria a Dios. Pero eso se lo dejamos para los ministros del Señor. Amén. Entonces, exhortar es animar los unos a los otros. Cada día, decir conmigo, cada día, animarnos a que no haya dureza en nuestro corazón. Por eso cuando usted ve a un hermano que una palabra, ahí le cae, y por ahí usted habla con ese hermano. Y ese hermano le cuenta, le dice, no, la palabra, no, hermano, recibida porque es de Dios. Recibida porque va a dar salvación a tu alma. Recibida porque esta palabra te va a levantar, fortalecer. Esta palabra, aunque haya sido fuerte para todos o para ti, que tú la hayas recibido, te haya hablado el Señor, recíbela. Porque esta palabra al principio te va a causar un momento de dolor, pero luego dará frutos apacibles de justicia y luego te gozarás. Y luego dirás, sí, Señor, gracias por hablarme así. Gracias, Padre, porque si no yo me hubiese enojado. Entonces la persona que recibe la palabra y se enoja, no está creyendo y su corazón se está endureciendo. Y el diablo te venda los ojos y ya el diablo te dice, vete de esta iglesia. Porque aquí solamente recibe toda esta palabra, vete de la iglesia, vete, no te más aquí. Y si Dios nos habla así es porque nos tiene que ir rompiendo más. Amén. Divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué somos ahora participantes de qué? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos su vida. Porque Él es un ser divino. Y ese ser divino ahora, esa naturaleza divina, ¿dónde está? Unida a nuestro espíritu humano. Entonces yo participo de... ¿Y qué hace esa naturaleza divina en nosotros? Nos imparte santidad, nos imparte justicia, nos imparte de su amor, nos imparte todo lo que Cristo fue, su naturaleza divina y lo que es. Nos imparte de su paciencia, de su mansedumbre, nos imparte de todos los frutos que son del Espíritu que lo tenía Cristo. Por eso somos participantes de esa naturaleza divina. Entonces cuando usted ve a un creyente
no transformado, no está siendo participante de la naturaleza divina. No tiene la naturaleza divina. Cuando ese creyente sigue todavía gritando, malhumorado, sigue peleando, sigue en desacuerdo, ¿qué está pasando? ¿Qué naturaleza está actuando? La naturaleza del hombre caído, no la naturaleza divina. Aunque la pueda tener en sí, pero no está actuando dentro de sí, porque no se está uniendo a esa naturaleza divina. Sino que se está uniendo a la naturaleza caída, a la naturaleza adámica, a la naturaleza del hombre, de la vieja mujer. Por eso se levanta malhumorado, depresivo, amargado, triste, en pelea, en conflicto. ¿Por qué? Porque está actuando la naturaleza del hombre caído. Gloria. Pero diga conmigo, yo quiero que la naturaleza divina sea la que se imparta en mi vida, y sea la que domine mi vida, y sea la que manifieste a través de mi vida. ¿Cuándo dice? Amén. No es voy a vencer de a poco. Escuche cómo el evangelio tradicional te ha enseñado. Voy a vencer de a poquito, de a poquito. No, Dios quiere un corte definitivo. Porque esa es la enseñanza tradicional. Bueno, fumas de a poquito, vas a ir dejando. No, tienes que poner un corte final a eso. Tienes que dejar que la naturaleza divina se plasme en tu espíritu para que ese vicio diabólico desaparezca y seas libre de una vez por todas. ¡Gloria a Dios! No es de a poquito esta entrega. Mira que está a tu lado, entrégate. ¿Cuándo dice la amén a eso? Efesios 2, capítulo 2. Aleluya. Verso 6. Estamos en el aspecto de la naturaleza divina. Y juntamente con Él no resucitó, ya conmigo, juntamente con Él me resucitó. Tú eres un resucitado. ¿Por qué eres un resucitado? ¿Por qué? Porque estaba muerto. Pero Él resucitó y su vida de resurrección entró en nuestra vida. Entonces resucitó y regeneró nuestro espíritu muerto y degradado. Amén. Juntamente con Él nos resucitó y así mismo, escuche lo que dice el Señor, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Nos hizo qué? Sentar en lugares ¿qué? Celestiales. Estaremos sentados en lugares celestiales. Ahora ya estamos y vivimos en lo celestial. Ahora en el Espíritu es que tenemos que estar sentados en esos lugares. ¿Cuándo dicen? Amén. Porque ahora participo de la naturaleza de Dios. Fui engendrado por Dios. Fui nacido de Dios. Fui nacido por Él. Y el que está a tu lado, fuiste nacido por Él. De Él naciste. Ahora, los cristianos. En el aspecto humano, nacimos de nuestra madre. Tenemos los genes, tenemos el ADN de nuestro padre y de nuestra madre, pero en el espíritu hemos sido engendrados por Dios. Dice amén. Entonces ahora nosotros tenemos y fuimos engendrados por el Señor, tenemos esa naturaleza del espíritu de Cristo mismo en nosotros. Otro aspecto, el número 4 para los que anotan. Somos participantes de la herencia. Ya conmigo, soy participante de la herencia. Romanos 8:17. Todo esto hay que retener, como dijo luego, retengamos firme. Entonces, ¿sabe qué? Todo lo que recibas no lo vas a perder, porque estás entendiendo todas las cosas que somos participantes con el Señor. Que por ahí no te dabas cuenta de todas las cosas divinas que
recibimos por medio de la naturaleza de Él, que somos participantes del Evangelio, que somos participantes de la vida de Cristo, que somos participantes de su naturaleza y que somos participantes de la herencia del Señor. Y como dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos que glorificados. Pero este texto tiene una condición. A ver si alguien se da cuenta de la condición que tiene. Muy bien. Si padecemos con Él, es la condición que el Señor marca, para que conjuntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. O sea que para recibir esta herencia, que la herencia, la mejor herencia que nosotros tenemos es Cristo. Él es mi herencia. Pero hay algunos beneficios más, pero también hay algo para que seamos glorificados juntamente con Él. Debemos de padecer, y eso es lo que el cristiano no quiere, padecer. ¿Qué padecer? Ser despreciado. ¿Qué padecer? Recibir bullying. ¿Qué padecer? Ser avergonzado porque eres cristiano. ¿Qué padecer? Es ser perseguido. ¿Qué padecer? Es que las redes sociales te difamen. ¿Qué padecer? Que tu propia familia muchas veces te rechace y te dice, ahí eres la loca o el loco evangélico. ¿Qué padecer? Es dejar las cosas del mundo por amor y seguir a Cristo. ¿Qué padecer? Es dejar todo lo que nos concierne a nosotros, nuestros deseos humanos, para que nosotros tengamos a Cristo. Amén. Cuando eres despreciado por tu propia familia, rechazado, no hay nada más triste que tu propia familia te rechaza. Y muchas veces tú le dices al Señor, Señor, ¿por qué permites esto? Y Dios dice, yo también fui rechazado por los míos. Yo también fui despreciado por los míos. Yo también fui desechado por los que yo amé, pero en cambio Jesús los amó. Y muchas veces nosotros no los amamos. Entonces conoce muy bien estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos participantes, amén, de la herencia. Dios conmigo, yo quiero esta herencia. Yo quiero recibir esa glorificación. ¿Qué es el glorificado? Es ser transformado. A medida de que padeces, escucha, a medida de que tú vas padeciendo por Cristo, tu vida también va siendo transformada. ¿Por qué? Porque tú estás sufriendo por causa del Señor para ganar a Cristo. Por hacer la voluntad del Señor. Por querer tener más a Cristo. Por querer amar más a Cristo. Por querer tener más de Él en tu vida. Y eso te va a llevar a que en el momento cuando tengas que ser glorificado, la glorificación y la transformación son dos cosas diferentes. Somos transformados aquí para expresar a Cristo, pero vamos a ser glorificados en nuestro cuerpo, este envase, este frasco de carne quedará sepultado y seremos glorificados en un cuerpo nuevo, pero glorificado por el Señor, como lo fue Cristo. Cuando Él murió, Él resucitó y María quería tocarse y dijo, no me toques, porque todavía no he subido al Padre para que yo sea glorificado. Porque estaba en un aspecto divino el Señor. Pero luego que Él fue glorificado, Él convivió y estuvo y hasta comió. O sea, Él comió con los discípulos. Él dijo, ¿usted ha visto algún fantasma o un espíritu comer y que la comida no se le caiga? No, Él comía, Él podía comer con sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo una herencia. Soy participante de esta herencia. Somos participantes por su espíritu. Quinto aspecto. Y el conmigo, participante por su espíritu. Romanos 8, donde estamos, pero el 9, verso 9.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Soy participante por medio de su Espíritu, pero si lo tengo. ¿Qué dice este texto? Que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. ¿Y qué es tener el Espíritu de Dios? Es recibirlo al Señor, es creer en Él, es confiar en Él, es ahora comenzar a vivir para Él, es ahora comenzar a dejar las cosas que a Él no le agrada para comenzar a vivir como Él quiere que vivamos. ¿Y cómo quiere que vivamos? Adoremos, cantemos, prediquemos por el Espíritu. No por las emociones, no por nuestra carne, no por nuestra forma como quieren hacerlo muchas veces los hombres, por el Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Somos participantes de su Espíritu. Sexto aspecto. Somos participantes de su reinado. ¿De qué somos participantes? De su reinado. Segunda de Timoteo 2:12. Amén. Si sufrimos, también reinaremos ¿con quién? Con Él. Diga conmigo, si sufro, voy a reinar con Él. Si le negaremos, Él también ¿qué? Esto es fuerte, ¿no? Diga conmigo, voy a sufrir por Él, para reinar con Él. Porque para que Él venga a reinar en nuestro corazón y darnos la oportunidad de que nosotros seamos regenerados y seamos de Él, Él tuvo que sufrir. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Sufrir. ¿Para qué Él sufrió? Para que yo reine con Él. Amén. Entonces, si yo sufro también por Él, por causa de Él, yo voy a reinar con Él. Porque Él lo hizo para que yo pueda ahora ser participante de este reinado, ser partícipe del reino de Dios. No como hoy los apóstoles de hoy en día, el reino de Dios, y hablan puro del reino, y ni saben, nunca te van a hablar que el reino de Dios es sufrimiento. Para ellos el reino de Dios es dinero, es fama, es auto, es casa, es estatus, es estar en niveles. Espiritualizamos todo por nuestras negligencias. Y no es así. No confundamos la cosa. Es como si una persona va al médico y esa persona le prohíbe comer ciertos alimentos y la persona no hace caso al médico y come. ¿Qué le va a pasar? Se va a descomponer. Entonces, ¿quién es responsable ahí? La persona que hizo lo incorrecto. Y entonces ahora, ay, pastor, ¿qué pasó? Y bueno, es tu culpa, yo no tengo que hablar, porque eso es tu culpa que hiciste. No me voy a gastar en la oración, orando y llorando y voy a ir negligente por hacer las cosas mal. Esto dice, amén. Amén. Es así, hermano. Diferente sea que me esté diciendo pastor. Tú sabes que me diagnosticaron una enfermedad, pero yo creo en el Señor. Si tengo que sufrir por esta enfermedad, amén, hermana, oramos. Dios va a poner su mano y clamamos y guerreamos. Pero si tú cometiste la equivocación de hacer algo incorrecto, bueno, sufre tu dolor, tu consecuencia. Porque ya fuiste advertido de lo que no tenías que hacer, pero terco, cabeza dura, lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Entonces el sufrir por el Señor es una cosa y el sufrir por nuestras propias cosas que hacemos es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por último, el séptimo aspecto, somos participantes de su gloria. Juan, esto está tremendo, ¿cuántos dicen amén? Glorioso, la presencia, siento un fuego aquí. Miren que está bloqueado, pero siento un fuego. Siento un fuego en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Todos lo quieren? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, escuchen, esto es tremendo. Padre, a ver si lo busca ahí, Pablo. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Esto no se resume, escuchen, simplemente, no se resume simplemente a los tiempos finales, no se resume a la Nueva Jerusalén. Donde Dios está, es porque hay dos o tres que lo buscan y están reunidos en su nombre. Donde yo estoy, es porque hay alguien que me busca. Donde yo estoy, es porque hay alguien que me desea. Donde yo estoy, es porque hay alguien que quiere de mi presencia. Donde yo estoy, es porque alguien me ama para que yo me pueda manifestar y estar ahí con ellos. Aplaudan. ¿Y qué va a pasar cuando Él esté con nosotros? ¿Qué va a pasar? Ellos estén conmigo para que vean que mi gloria que me has dado. ¿Qué pasa cuando el Señor viene y se manifiesta? ¿Qué percibimos? Su gloria. Claro que el texto y este contexto está hablando del tiempo final, cuando el pueblo y cuando los hijos de Israel y cuando todos los que han sido redimidos ven al Cristo que rechazaron siendo el Rey, el Mesías, el soberano, siendo el Rey de Reyes. Amén. Para que los que estén conmigo vean la gloria que me ha dado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Porque me has amado desde antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Porque me amaste antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo habla de estos hechos de participación con Cristo. Volvemos ahí al libro de Hebreos 3:14, ahí quedamos. Porque somos hechos participantes ¿de quién? De Cristo. Con tal que retengamos, ya conmigo voy a retener. Tocar lo que está a tu lado dice, retén todo lo que estás recibiendo de Cristo. Todo lo que estás recibiendo de su palabra. Reténlo en tu espíritu. Reténlo en el espíritu. Abre tu espíritu para que Él venga a ti y pueda retener. Y el ser participante, esto es glorioso, hermano. Firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, escuchen. Yo lo leo, usted si lo quiere anotar, anótelo. Por ejemplo, el Señor le habló a Timoteo, por medio de Pablo, en el libro de 2 Timoteo 1:13, le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Retén las palabras que oíste de mí. Que esas palabras no procedían de Pablo, sino de Cristo. Reténlas, guárdalas, recíbelas, vive por esa palabra. Cuando dice amén, y a su nombre. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermano, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Retened qué? La doctrina. ¿Qué doctrina? Enseñanza.
Doctrina es enseñanza. Retengan la enseñanza. No reciban otra enseñanza que no sea la nuestra, que es por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Lo dicen amén? ¿Están entendiendo? Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo y retener lo bueno. Examinen todo. Retengan todo lo que procede de Dios. Hay mensaje que no todo es el contenido cristocéntrico. Creo que un 2% y el 98% es mezcla. Extrae lo que es de Dios. Desecha lo que no es. Examínalo todo. Examina las escrituras. Examina. ¿Cuándo dice amén a eso? Y a su nombre. Primera de Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Dijo Pablo. Si no creísteis en vano. ¿Cuánto dice amén? Mira qué importante retener, hermano. Que retengamos todo lo que estamos recibiendo por el Espíritu. Y último versículo para ir concluyendo este mensaje. Apocalipsis 2:25, ese sí búsquelo. Vamos a concluir con 2 versículos en Apocalipsis. Apocalipsis 2:25. Amén. 2:25. ¿Qué dice? Dice así: pero lo que tenéis, retenedlo hasta ¿qué? Retenedlo hasta que yo venga. Pero lo que tenéis, diga conmigo, lo que tengo es su presencia, es su espíritu, son sus palabras, es su vida. Esto es lo que voy a retener hasta que Él me venga a buscar. Por eso el cristiano muchas veces pasa por temporadas, por eso muchas veces el cristiano pasa por altos y bajos, porque no está reteniendo. Pero si tú retienes, no vas a ser un cristiano de esta característica, vas a ser un creyente que retengas todo lo que Dios te está dando. Vas a ser un creyente que exprima de lo que estás teniendo. Vas a ser el creyente que retenga las cosas de Dios. Apláudale bien. Aplauda, 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 aplauda. Apláudale. Y a su nombre. Levanta tu mano al cielo y di conmigo: voy a retener, Señor, todo lo que estoy recibiendo en esta noche. Tus palabras las retengo en mi espíritu. Tus palabras, Señor, son vida en mi espíritu. Hay cristianos que pierden lo que reciben, mañana lo pierden. ¿Por qué lo pierden? Porque no lo han retenido con el órgano correcto, que es el Espíritu. No lo han recibido con el órgano correcto, que es el Espíritu Santo. Por eso lo pierden. Por eso viene el desánimo, la tristeza, te agobia y te echa al suelo. Pero cuando tú retienes las palabras de Cristo, cuando tú entiendes que tú eres participante con Él, que tienes su naturaleza divina, que tienes su vida, cuando tú comienzas a entender estos principios, estos aspectos divinos de Cristo, no lo vas a perder, sino que lo vas a retener. Nunca la basura la batalla. Aplauda al que vive. Aplauda al que vive. Escucha. Apocalipsis 3:11, para terminar con este versículo. Él decía que retengamos lo que tenemos hasta que Él venga. Pero mire lo que le habla a una iglesia. Lo que le habla a la iglesia, a una de las iglesias. Si no me equivoco, esta es la iglesia de Esmirna. No, esta es la iglesia de Filadelfia, perdón.
Le dice de esta manera: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué le dijo? ¿Que retenga qué? Diga conmigo, retén lo que tienes. Señor, tú me estás pidiendo que yo retenga lo que tú me has dado. ¿Qué me dio el Señor? ¿Qué es lo que Dios te dio para que lo puedas tener, retener? Su presencia. Te dio su vida. Ahora Él vive dentro de ti. Y tú tienes que valorar lo que Él hizo por ti en la cruz. Entregándose por amor a ti y entregándose por ti y dándote la vida de Él a ti. Regenerando el espíritu humano y entrando Él ahora para vivir contigo. Dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta iglesia recibió una corona. Una corona es algo preciado, es algo que solamente los reyes usan en su cabeza. Esta corona que le dio era algo que el Señor Jesús le dio a esta iglesia, diferente a las demás iglesias, porque solamente en las 7 iglesias solo menciona a la iglesia de Filadelfia, la cual Dios le dio algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le dio algo y le dio una corona. Esa corona representaba la palabra del Señor. Retén la palabra, retén la enseñanza. No te dejes engañar, no te dejes confundir, no te dejes de lo que yo te entregué. Dios le entregó algo preciado a esa iglesia. Por eso dice: retén tu corona, para que nadie te la quite. Porque si dice para que nadie te la quite, nadie te la tome, está queriendo decir que esa iglesia puede perder esa corona. Amén. Puede perder lo que Dios le dio. Puede perderla. Pero Dios no quiere que perdamos, sino que retengamos. Y el retener consiste en guardar, pero también en abstenernos de que otras cosas vengan a que nosotros perdamos lo que estamos reteniendo. Es cuidar. ¿No dicen amén a eso? ¿Por qué muchos creyentes pierden? ¿Por qué muchos creyentes pierden en la oración, pierden en la búsqueda, se deprimen, se amargan? Porque no retienen lo que Dios le está dando. Pierden la liberación y abren puertas y los demonios vuelven otra vez a perturbar, a atormentar, porque no han mantenido la liberación, no han retenido la liberación, no han seguido orando para retener todo lo que han recibido. Amén. Yo no quiero que el Señor venga a quitarnos lo que nos dio. Yo no quiero que el Señor venga a quitar su presencia de medio de nosotros. Por cosas que nosotros hagamos que a Él lo ofenda, que a Él lo lastime, que a Él lo dañe, que a Él se disguste como se disgustó con quienes, con la generación del pueblo, que lo hicieron, ¿qué? Disgustar al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Muchas veces se ha enseñado y muchos creyentes piensan que el Evangelio es algo que así nomás, y el Evangelio o el Señor, las cosas de Dios son cosas serias. Amén. Son cosas importantes. Son cosas que no tenemos que jugar. Que si estamos en Cristo tenemos que permanecer en Cristo. O somos de Cristo o somos del diablo. O somos del Señor o somos del mundo. No hay un término intermedio. Frío o caliente, tibio te vomitaré, dijo el Señor. Hay dos extremos: la frialdad o el ser fervoroso. La tibieza no va. La tibieza Dios repugna, no quiere, lo vomita. Nosotros no queremos eso. Queremos ser fervientes en el Espíritu. Queremos ser una iglesia ferviente, apasionada por Él. Levanta tu mano. Yo siento una unción muy fuerte aquí del Espíritu Santo. Yo siento que a partir de esta noche muchos de ustedes van a comenzar a retener. Y no se va a perder lo que el Señor le está entregando. Se va a acrecentar, se va a multiplicar más. Levanta tu mano porque
porque viene una ola del Espíritu sobre nosotros. ¿Sabe que siento el fuego aquí en este lugar? Siento el poder de Dios. Siento este fuego que está aquí. Siento la presencia de Dios. Está aquí en medio de nosotros. Siento yo quiero que usted donde está comience a glorificar y a decirle: Señor, voy a cuidar, voy a retener todo lo que tú me estás hablando. Tus palabras son vida, mi espíritu. Ahí donde tú estás, comienza a glorificar a Dios un momento, a darle gloria al Señor.